Muy bien, continuemos. Todavía no coloquen nombre y grupo hasta que yo les indique. Dentro de los medicamentos, dentro de otra línea de medicamentos con actividad colinérgica, están los antimuscarínicos, les decía, antimuscarínicos. Y el que más, particularmente el que más uso en la parte de la especialidad es justamente la acción de la atropina, muscarínicos. Entonces, dentro de lo que es la medicina laboral, que tiene mucha relación con medicina de urgencias para tratar situaciones que ameriten urgencia, está justamente el uso de la atropina. Lo que hace este medicamento es bloquear la acción de la acetilcolina sobre órganos efectores colinérgicos. Por lo tanto, toda esa tablita de que ustedes se han aprendido, donde han visto y han dicho y han repetido un montón de veces, en corazón, y esa tabla, por si acaso, de efectos de órganos, qué acción simpática y qué acción parasimpática, va a entrar al examen. Va a entrar. Esa tabla de acción, y escúchenlo bien, esa tabla de acción de donde está la acción simpática en un órgano y parasimpática en otro, entra en examen. Cualquiera de esas cosas son bien importantes. ¿Por qué? Porque si yo voy a darle un antimuscarínico a mi paciente, tengo que tener en cuenta los efectos que voy a tener. ¿A quiénes les doy antimuscarínicos? A los que se creen ratones, pues, a los que se toman raticida, ¿no? ¿Qué le damos a estos que se toman raticida? ¿Qué pasa con los órganos fosforados? Lo que hacen los órganos fosforados es incrementar los efectos de la adrenalina y la estimulación de los receptores muscarínicos. Lo que tengo que hacer es bloquear dicho efecto. Porque ¿a qué me puede llevar el estimular que este paciente se haya tomado, pues, se haya creído ratón y se haya tomado su raticida? Lo que va a hacer es que, gracias a la acción del sistema parasimpático, va a disminuir la frecuencia cardíaca a tal grado de producir un paro cardiorrespiratorio. Entonces, la característica de que yo tenga un paciente intoxicado, en emergencias lo tengo que atropinizar, se llama. Le voy a colocar atropina. Y le voy a iniciar una tabla de signos vitales, donde voy a medir la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. ¿Para qué voy a iniciarle? ¿Cada cuánto? Cada 10 minutos o cada 15 minutos. Y el interno se aburre. Pues, ¿yo cómo voy a tomar cada 15 minutos? Y se aburre tanto que copia el de un minuto al del otro 15 minutos, lo copia y no lo mide. Y luego el paciente se muere, ¿no? Entonces, cuidado con esa pereza, cuidado con esa pereza. Por eso, de verdad, se han ido pacientes. ¿Por qué creen que tomamos la frecuencia cardíaca? Para dosificar la atropina que viene en ampollas de 1 miligramo. Tal vez necesitamos más efecto, o tal vez necesitamos menos efecto. Tal vez empezamos con dosis de media ampolla cada 30 minutos. Tendré que subir, pues, no solamente media ampolla, si mis signos vitales cómo están. De acuerdo a mis signos vitales, tendré que aumentar o bloquear. ¿Por qué me interesa bloquear la acción de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos? Si yo sé que la acción parasimpática es disminuir la frecuencia cardíaca, lo que yo quiero con la atropina es aumentar la frecuencia cardíaca. Porque sé un efecto que el doctor Ayala hablaba cuando estaba ahí en clases virtuales, ese renegón. Y lo que me decía ese doctor era que yo tenía que atropinizar a mi paciente intoxicado con raticida. ¿Por qué?
porque estaba hablando justo del sistema nervioso autónomo y me mencionaba que la acetilcolina o el sistema parasimpático en corazón, ¿qué hace? La acetilcolina disminuye la acetilcolina, la frecuencia cardíaca. Entonces voy a bloquear al receptor de la acetilcolina en el corazón. Entonces voy a bloquearlo a los receptores muscarínicos. ¿Y con qué? Con la atropina. Y voy a dosificar según eso. Voy a dosificar ¿hasta cuándo? Hasta cuando eleve pues mi frecuencia cardíaca. Una de las características es hasta cuando eleve la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, esos son los efectos que puedo obtener, ¿no? ¿Qué más en relación? Acá tengo un comentario, a ver, vamos a ver. Doctor, ¿solo sirve para el raticida? Puede ser... los raticidas tienen un órgano fosforado. El órgano fosforado tiende a hacer este efecto parasimpático, el órgano fosforado. Hay otros como los herbicidas son más tóxicos. Los herbicidas ya no solo me deprimen o me hacen activación parasimpática, los herbicidas tienden a atravesar muchos de estos, la barrera hematoencefálica, y dañan de manera directa estructuras cerebrales. Así que no necesita atropinizar, ¿no? Entonces ahí está la característica de que hay otras sustancias, y tampoco en los pacientes que ingieren lavandina. Tantas cosas que pueden llevar al paciente a envenenarse, ¿no? Entonces, en el caso de la lavandina, no me produce un efecto sistémico, un efecto corrosivo local hemorrágico es el principal, porque lo que produce es una laceración, una ulceración e incluso perforación intestinal, ¿no? Entonces, hay otros. Yo voy a analizar a los órganos fosforados, como los raticidas, algunos compuestos en torno al litio, por ejemplo, que tienden a estimular la actividad parasimpática. Yo voy a utilizar la atropina teniendo en cuenta mi tipo de veneno. Entonces, como lo están mencionando, y sabiendo que el órgano fosforado y algunos como el litio tienden a estimular la acción parasimpática. Entonces, eso para citar. En otros casos no me servirá la atropinizar al paciente. ¿Por qué? Porque tienen otro mecanismo de acción los distintos venenos, ¿no? Entonces, espero haberle respondido su pregunta, Anaí Torres. ¿Qué empieza? El paciente empieza a desarrollar. Muy raro, pero muy buena pregunta. Muy raro, pero muy buena pregunta. O sea, hay pacientes y pacientes y podemos encontrarnos, hasta ahora Dios mediante no me ha tocado, pero existe la posibilidad de que nos topemos con un paciente alérgico a la atropina. Por suerte, atropinizamos al paciente y tenemos la característica en el servicio de emergencia contrarrestar efectos alérgicos. Le ponemos hidrocortisona en vena para contrarrestar efectos alérgicos de muchos medicamentos. Entonces, si está con la característica de la atropina, nosotros ponemos hidrocortisona y contrarrestamos ese efecto. No es mi único medicamento. Si es alérgico, puedo optar por otros. Puedo optar por efedrina o puedo optar por la noradrenalina, ¿no? O ponerle adrenalina directa. ¿Para qué? Para aumentar la frecuencia cardíaca de ese paciente. Tengo otros medicamentos dentro de la línea que van a aprender que tienen también pueden tener un efecto igual. Lo que estoy buscando es aumentar la frecuencia cardíaca en ese paciente. Y en el caso de atropinizar lo hago, ¿por qué? Porque el medicamento por órgano fosforado lo que está haciendo es bloquear o aumentar la estimulación de la acetilcolina y lo que yo tengo que hacer es bloquear esa estimulación. Por eso atropinizo en este caso. Pero si no se consigue o si hay una alergia, tengo que buscar otra manera. Coloco adrenalina al paciente, coloco dopamina al paciente, ya saben que la dopamina es un hermano de la adrenalina, entonces eso me queda para colocar. Y no solamente tiene la atropina una acción en este tipo de situaciones. De uso oftálmico, cuando van a atropinizar a su paciente, lo van a actuar como agente midriático, ¿no? Entonces, para las exploraciones oculares van a atropinizar el ojo. ¿Por qué? Porque para ver fondo de ojo, y ya esto en semiología lo van a aprender,
la pupila no tiene que estar contraída, pues hay lo que se llama el oftalmoscopio. Y ustedes tienen que ver el fondo del ojo produciendo la dilatación de la pupila y van a ver la mácula lútea, van a ver cómo están las características de la retina, ¿no? Dentro del globo ocular van a explorar. Y lo que va a hacer la atropina, justamente como está bloqueando la acción del sistema parasimpático, entonces la pupila se va a dilatar, ¿no? Va a estar solamente el efecto simpático. ¿Y qué hace el simpático en el ojo? Dilata la pupila. Si no hay la acción del parasimpático, el simpático dilata la pupila. Entonces, ya bloqueando el parasimpático, entonces lo que vamos a tener es dilatación de la pupila y explorar el ojo, ¿no? Eso es en el ojo, por ejemplo. Y hay otros efectos, no solamente cardíaco, porque a este paciente también tengo, si estoy, se va a bloquear la actividad parasimpática, y no solamente es selectivo, no solamente va a ir a actuar en el corazón. Entonces, en el intestino va a disminuir la motilidad y secreción intestinal, porque ¿quién produce motilidad y secreción intestinal? El parasimpático. Y yo con la atropina estoy bloqueando el orden parasimpático, estoy bloqueando los receptores tipo muscarínicos. Entonces, lo que se va a producir es disminuir la motilidad y secreción. Entonces, ese paciente intoxicado por raticida tendré que vigilarlo, cuidado con su constipación o estreñimiento. Por eso dosifico cada 30 minutos recién la atropina. Puedo empezar con dosis mínimas, incluso de 0.25 miligramos, ¿no? Entonces, dosificar esa ampolla en dosis pequeñas para hasta tener un efecto de tipo bloqueador muscarínico, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a tener, si no, efectos secundarios? Eso a nivel intestinal. A nivel urológico, ¿qué va a pasar la atropina? Va a relajar el músculo detrusor. Entonces, va a causar retención de orina, porque el parasimpático es el que permite la contracción del músculo detrusor. Entonces vamos a tener globo vesical ya también, si le doy mucha atropina a ese paciente. Entonces voy a tener otros efectos en torno a la parte indeseada, ¿no? Entonces ahí está algunas de las cosas. Por eso es importante esa tabla de orden simpático y parasimpático, porque existen medicamentos en mi haber profesional que tienen ese efecto simpático y parasimpático. Y ahí la razón de ser, ¿no? De bloquear, de estimular cada uno de estos. Bien, hasta acá alguna duda, alguna pregunta más. Vayan pensando en sus preguntas. No hay ninguna duda, ninguna pregunta. No hay dudas, preguntas. Nadie tiene ninguna duda, ninguna pregunta. No, por favor. Dígame. No, no hay preguntas. No, doctor, me he dicho. He entendido mal. No, no hay dudas, no hay preguntas. Todo está claro. ¿Se ha entendido todo o no se ha entendido nada? Vamos a pasar a otro sistema. ¿Por qué el orden de pasarnos del sistema nervioso autónomo a dirigirnos a los principios generales de la digestión? Porque dentro la característica de las funciones del sistema nervioso autónomo está controlar algunas de las vísceras que tienen ese orden de secreción, de motilidad autónomo. Entonces, por eso vamos y mencionamos los principios del sistema gastrointestinal, ¿no? Entonces, vamos a describir las características los principios generales del sistema gastrointestinal. Para describir los principios del sistema gastrointestinal o entender la parte de la fisiología gastrointestinal,
vamos recordando la parte anatómica de la estructura del aparato digestivo. Primero, entender que todo empieza a nivel de la boca. Va y justamente los procesos como masticación tienen lugar a nivel de la boca. Va el bolo alimenticio a ser transportado por un conducto como es el esófago, llega al estómago. En el estómago sucede un primer mecanismo de mezcla. Se va a mezclar el bolo alimenticio con los jugos gástricos, que como vamos a describir va a tener ácido clorhídrico, pepsinógeno. Luego va a pasar a un segundo segmento que es el duodeno, donde va a aportarse secreciones del jugo pancreático y jugo biliar o la secreción de la bilis. Luego va a pasar por los 6.5 metros de yeyuno ilion y se van a absorber los distintos nutrientes. Y también va a existir una secreción, ¿no? 1.5 litros de jugo intestinal para ese tránsito intestinal. Y luego al colon para completar la absorción de agua y solidificar la materia fecal, ¿no? A todo esto lo voy a conocer como el tránsito intestinal, ¿no? Desde lo que he hablado, desde boca, todo lo que va a referirse a transportar el bolo alimenticio o los alimentos a lo largo del tubo digestivo, lo voy a llamar tránsito intestinal. En este tránsito he hablado también, no solamente del tránsito, he hablado de las secreciones. He hablado del jugo pancreático, del jugo biliar, el jugo, ¿no? Entonces, eso se llaman las secreciones. He hablado tres que en el yeyuno ilion se va a realizar un mecanismo, se llama la absorción. En el 3 se va a realizar la absorción de los nutrientes. En el 4 va a existir una circulación de la sangre extrayendo las sustancias absorbidas. ¿A qué vena me refiero con esto? De la circulación de los nutrientes al sistema circulatorio o la absorción de los nutrientes al sistema circulatorio, eso sería más propio. Absorción de los nutrientes al sistema circulatorio, a la vena porta, no se olvide, ¿no? A la vena porta en anatomía. Y que en este principio básico de entender la función gastrointestinal, hablamos de que todo esto está controlado por un sistema nervioso autónomo y un sistema hormonal. Entonces, todo lo que se refiere a la motilidad, a la secreción dentro del aparato gastrointestinal, está controlado por un sistema nervioso autónomo y por el sistema las distintas hormonas en el sistema endocrino. Ojo que el aparato digestivo también produce hormonas que van a controlar la misma característica de su motilidad. ¿A qué me refiero? Una que ustedes han descrito en anatomía, la colecistocinina, por ejemplo, producida en el duodeno, que estimula la contracción de la vesícula biliar, ¿no? Vayamos a recordar las características de las capas a nivel de del tubo intestinal. Miren lo que es la serosa, que es peritoneo, músculo longitudinal, músculo circular, acá va a venir dos capas de músculo longitudinal y músculo circular. Luego está esta capita que representa la submucosa. Luego de la submucosa, la muscularis de la mucosa. Aquí está la muscularis de la mucosa. Luego de la muscularis de la mucosa, la misma mucosa. Ahí está la misma mucosa. Luego va a estar el revestimiento epitelial. Todo esto donde están las líneas con puntos verdes se conoce como revestimiento epitelial. Bien, ahí yo lo he trazado con rojo. ¿Esto qué es el revestimiento epitelial? Luego del revestimiento epitelial hay que conocer que en ese revestimiento existen glándulas de la mucosa. Estos que están en puntos verdes representan mis glándulas de la mucosa. Glándulas de la mucosa. Muy bien. Alrededor de lo que representa la submucosa va a existir nervio. Se llama el plexo nervioso de Meissner, submucoso. Acá está el plexo, esto que está más profundo se lo llama el plexo nervioso de Meissner. Y por encima, acá recién vamos a tener a este paquete nervioso, que es conocido como el plexo
mientérico muscular. Este es el mientérico muscular. Esto que representa el plexo mientérico y esto que representa el plexo submucoso están controlando las funciones intestinales. El sistema nervioso autónomo con fibras parasimpáticas que representa el color negro, parasimpáticas, y con color rojo las fibras simpáticas, estarán llegando a ambos plexos, al mientérico y al de Meissner, como ustedes han podido describir en la parte anatómica. No olvidar que dentro de esta configuración existen glándulas en la pared intestinal, esas glándulas que son glándulas de la submucosa, estructuras glandulares propiamente. Ahí están las glándulas de la submucosa. Ahí están las glándulas de la submucosa. Muy bien, además de señalar esas características de las glándulas de la submucosa, vamos a describir la actividad eléctrica a través de esos dos plexos, el plexo de Meissner y de Auerbach. Doctor, no se le escucha. Doctor, tiene su micro apagado. Ahí está. El potencial en reposo, ahora sí, cambio fuera, Matthew. Sí, doc. Ya, el potencial en reposo. Y ahora, ¿quién es ese? Bloqueen su micro ustedes. Ven lo que generan, uno está pues concentrado. Abraham, ¿quién es la Abraham Orellana? Entonces tenemos el potencial en reposo de esto que son las fibras musculares. Va a ser de 56 milivoltios. Tienen que entenderlo, Gaito. Es cuestión de comprenderlo. Si lo conocen, lo comprenden. Entonces, hay que comprenderlo, Gaito. Porque en una parte también nos va a decir que el potencial de reposo es entre 50 y 60 milivoltios. Y van a decir, no, ¿qué pasa? Pues este Guyton nos dice que el potencial de membrana en reposo de la fibra de músculo liso gastrointestinal es entre menos 50 y menos 60 milivoltios. ¿No? ¿Cómo puede ser? Y en otras de sus partes me dice que es menos 56. ¿No? Pues, pero justo cuando les dice que es menos 56, les dice que es su valor medio. Entonces, el rango va entre 50 y 60 y su valor medio del potencial en reposo es de menos 56. Y con esos menos 56 tendré que trabajar porque su rango es entre 50 y 60. Su reposo es entre 56. Muy bien. En el músculo liso hay potenciales de acción. Estos potenciales de membrana en reposo van a generar un tipo de contracción que lo voy a llamar ondas lentas, que van a venir del sistema nervioso con una estimulación que no va a llegar a despolarizar de manera completa al músculo y a la otra neurona del sistema mientérico y de Meissner. Entonces, voy a hablar que existen ondas lentas para dicho propósito. El parasimpático va a venir, va a agarrar a las fibras de músculo liso y lo que va a hacer es generar el concepto de despolarización. Pero ojo,
para hablar de una completa despolarización, nosotros tenemos que llegar a menos 40 voltios. Llegar menos de 40 voltios. ¿Cuál era el valor en reposo? De menos 56. Para hablar de una completa despolarización, tenemos que llegar hasta los menos 40. Y cuando lleguemos a los menos 40, vamos a hablar de los potenciales en espiga. Si no llegamos a los menos 40, vamos a hablar solamente de las ondas lentas. Y el intestino no muchas veces necesita llegar a las ondas en espiga. Necesita ondas lentas continuas. No necesita ser brutal la contracción del músculo liso, ¿no? No necesita ser muy fuerte, por eso el término de brutal. No necesita que las contracciones sean espasmódicas, bruscas. El intestino, para su motilidad, necesita tal contracción que se produzca esta onda. Se llama onda peristáltica. Vayan colocando nombre y grupo. Vayan colocando nombre y grupo a partir de ahora. Nombre y grupo, nombre y grupo. Entonces, el intestino lo que necesita es realizar una contracción peristáltica y la siguiente será la onda de distensión. Luego otra onda peristáltica y otra onda de distensión. Onda peristáltica y onda de distensión para transportar el bolo alimenticio. Yo tengo que comprender para que dicho propósito suceda, se necesita una frecuencia constante. No una frecuencia mayor, se necesita una frecuencia constante. Y esa frecuencia constante la proporciona el sistema de ondas lentas. Muy bien. Voy y hablo desde las características en reposo. Digo, su reposo, el potencial de membrana en reposo en el músculo liso y en el plexo mientérico de Meissner representa un valor de menos 56. Esa es la media. Muy bien, va a existir un potencial de acción. Miren, ahí está. Va a existir una estimulación continua en una frecuencia que durante cada 6 segundos venga una onda lenta. Durante otros 6 segundos, recién venga otra onda lenta. Venga otra onda lenta. ¿Y qué representa la onda lenta? De que de menos 56 ha entrado suficiente cantidad de sodio dentro del músculo liso para cambiar la polaridad. Se ha hecho menos negativo. Ha llegado hasta los menos 51, menos 51, ha llegado hasta los menos 41. Ha llegado hasta los menos 41. ¿Por qué? ¿Qué principio dice Guyton? La intensidad puede variar de las ondas lentas entre 5 a 15 milivoltios, dice. Entonces, quiere decir que desde el potencial en reposo, para generar las ondas lentas, el voltaje va desde menos 5 desde 5 a 15 milivoltios. Si yo voy y resto menos estos 5 o 15 milivoltios, ¿cuánto me da? 5 menos 56. Va a dar menos 51. Va a dar menos 51. Si resto menos 5 de estos 5 voltios generados, entonces va a dar menos 51. Si resto los 15 milivoltios, va a llegar hasta menos 41 milivoltios. Entonces, las ondas lentas tienden a producir ese potencial de acción, ese potencial de membrana, que no son verdaderos potenciales de acción. Aclara Guyton. No son verdaderos potenciales de acción, sino son cambios lentos, ondulantes del potencial de membrana. El potencial de membrana está variando. De lo que tendría que ser menos 56, va a variar a menos 51, a menos 41. ¿A qué se debe esto? ¿A qué está ingresando sodio dentro del músculo liso?
Recuerdan que el músculo esquelético tiene estimulación constante para tener el tono muscular, el tono, la contracción constante del músculo esquelético. En el músculo liso, además de tener el tono, no solo va a tener el tono, va a tener un ligero cambio de polaridad que estimule por unas ondas lentas eléctricas de voltaje en el músculo liso que le permita el tránsito intestinal. ¿Bien? Entonces, ¿cada cuánto se dan estas ondas lentas? Varía. ¿Por qué? Porque se da cada hay una serie de 3 contracciones en el cuerpo gástrico por minuto. Su intensidad y su frecuencia varían según el aparato digestivo, en qué segmento del aparato digestivo. Quiere decir que habrán solamente ondas lentas, 3 cada 20 segundos en el estómago. Las ondas lentas cada 20 segundos en el cuerpo gástrico. Entonces, por minuto, solamente el estómago se contrae 3 en relación a las ondas lentas. En el duodeno 12 veces. Y en el ilion va a corresponder a 9 veces. Miren lo que hace este sistema. Acá nos da un promedio, algo más o menos que se acerca al promedio. Porque nos dice, cada 6 segundos va a venir una onda. Si yo sé que hay 60 segundos en un minuto, si cada 6 segundos viene una onda, en un minuto, ¿cuántas habrá? 10 ondas. Si se representan estas ondas lentas, cada 6 segundos. Repito y recalco, las ondas lentas no son más que fluctuaciones del potencial en reposo que tiene el músculo liso. No son potenciales de acción. ¿Bien? No son potenciales de acción estas ondas. Muy bien. Lo que sí son potenciales de acción son las ondas en espiga. Las ondas en espiga sí son verdaderos potenciales de acción. ¿Por qué? Porque tienen que ir desde el reposo, desde menos 56 y sobrepasar los menos 40. Cuando sobrepasa el valor umbral de menos 40, ¿recuerdan el punto de no retorno para la contracción del músculo esquelético? Se le llamaba umbral. Entonces, acá vamos a conocerlo a los menos 40 como el umbral del músculo liso. Porque aquí, a partir de los menos 40, no va a haber retorno. Se va a producir de manera completa la despolarización. Y existen estos que se llaman potenciales en espiga. Los potenciales en espiga son de 10 a 40 veces más que los potenciales de la acción incluso de las fibras nerviosas. Entonces, pueden haber 1 o 10 espigas por segundo. Miren, en un solo segundo pueden haber entre 1 a 10 espigas, potenciales de espiga. Lo que favorece al músculo liso es esto, viene y rápidamente puede generarse procesos de despolarización y repolarización, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve este potencial en espiga? Las fibras nerviosas que están generando este potencial dentro del músculo liso van a generar propiamente unas contracciones del músculo liso para aumentar o potenciar el tránsito intestinal, ¿no? Este mismo ejemplo del potencial de espiga me hace entender el dolor tipo espasmódico o tipo cólico en el intestino. ¿Por qué? Porque cuando existe una irritación intestinal, una irritación que puede ser por orden parasimpático, la misma acetilcolina, la distensión, no se olviden que las bacterias, los virus o los parásitos, lo que generan a veces son gases dentro del intestino y esos gases la distensión. Y tratar de evacuar esa distensión, ese gas, tratar de eliminar ese gas, entonces el colon o el intestino delgado lo que va a generar es un potencial en espiga que me permita una contracción brusca para aumentar
la rapidez del tránsito intestinal. Estos son mis dos ejemplos de la función eléctrica a nivel del intestino delgado. Existe algo un poco conocido en torno a las células que realmente están estimulando esto que son las ondas lentas. Entonces, hay unas de las cuales se tiene hipótesis, se llaman las células intersticiales de Cajal. Entonces, a las células intersticiales de Cajal son las que van a actuar como, hipotéticamente, ¿no? Son las que actúan como el marcapaso eléctrico en la musculatura lisa, produciendo estas ondas de manera continua para el peristaltismo intestinal. Luego de haber entendido el potencial de acción, el potencial en reposo de lo que representa la musculatura lisa, hay que mencionar que la pared del intestino, dicha función no solo depende de la acción del músculo, depende de la distribución de estos dos plexos nerviosos.